5:15 de la mañana. No hemos llegado a Madrid. Mi hijo va en ese tren. ¿Pueden darle al menos agua? Hemos salido aún sabiendo que ya había incidencias. Inexplicable. El lunes, miles de personas se quedaron atrapadas en trenes en nuestro país, sin información. Mayores y niños sin agua ni comida, sin un trato humano. El mismo trato recibí, el mismo abandono recibí cuando también me quedé atrapada en un tren durante el apagón. Eso sí, sin ningún coche oficial que me rescatara como a su compañera en Aragón. 14 horas encerrados, aislados, sin beber ni comer absolutamente nada. 500 personas hacinadas. Le confieso que su calidad del sueño no era el tema de debate en el tren, sino si el suelo de la estación sería un lugar seguro en el que dormir. Por eso, ministro, le pregunto, ¿cree que los usuarios se merecen este trato? Señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, señora Núñez. Los usuarios de Renfe se merecen el mejor trato posible, en unas circunstancias tremendamente difíciles provocadas por un delito que provocó graves daños en la infraestructura ferroviaria. Muchas gracias. Mire, fue usted el primero en hablar de sabotajes, alentando la teoría de la conspiración y cuestionando la seguridad nacional. Pregunta dirigida al señor ministro de Transporte y Movilidad Sostenible. Pregunta de la diputada doña Noelia Núñez González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. 5:15 de la mañana. No hemos llegado a Madrid. Mi hijo va en ese tren. ¿Pueden darle al menos agua? Hemos salido aún sabiendo que ya había incidencias. Inexplicable. Supongo, ministro, que esto lo habrá podido leer en redes sociales si es que no tiene a estos usuarios bloqueados. El lunes, miles de personas se quedaron atrapadas en trenes en nuestro país, sin información. Mayores y niños sin agua ni comida, sin un trato humano. El mismo trato recibí, el mismo abandono recibí cuando también me quedé atrapada en un tren durante el apagón. Eso sí, sin ningún coche oficial que me rescatara como a su compañera en Aragón. 14 horas encerrados, aislados, sin beber ni comer absolutamente nada. 500 personas hacinadas. Le confieso que su calidad del sueño no era el tema de debate en el tren, sino si el suelo de la estación sería un lugar seguro en el que dormir. Por eso, ministro, le pregunto, ¿cree que los usuarios se merecen este trato? Señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, señora Núñez. Los usuarios de Renfe se merecen el mejor trato posible. Renfe proporciona un buen trato a sus clientes, pero evidentemente ese trato siempre es mejorable. Y para eso trabajamos. Yo lo primero que quiero hacer es decirles a los usuarios del tren que esa noche Renfe hizo un enorme esfuerzo por atenderles. En algunos casos lo logró, en otros no, pero desde luego creo que estuvo a la altura en unas circunstancias tremendamente difíciles provocadas por un delito que provocó graves daños en la infraestructura ferroviaria. Muchas gracias. Señora Núñez. Qué oportunidad perdida, ministro, para pedir a esos usuarios disculpas. Mire, fue usted el primero en hablar de sabotajes, alentando la teoría de la conspiración y cuestionando la seguridad nacional. La derecha sabotea los lunes, bramaban desde Moncloa, mientras la Guardia Civil investigaba los hechos como un robo común. Les ha faltado el gorro de papel de plata y culpar a los usuarios por no llevar un kit de supervivencia. La única verdad es que ustedes no buscaron ni una sola alternativa y que continuaron subiendo a la gente en los trenes cuando todo estaba ya colapsado. ¿Por qué? ¿Me va a contestar? Mire, no hay conspiración ni esto es la malvada ultraderecha saboteando al Gobierno. Lo que pasó el lunes no es casual. Lo sabe usted, ha sido reprobado por ello. Es su enésimo caos ferroviario. Y obedece a la falta de inversión, a su mala gestión y al abandono. Hoy hemos conocido que el daño en la catenaria
El daño en la catenaria fue fruto de su mala gestión. Señor Puente, ya le digo, esto sin incidencias. La próxima estación será su dimisión. Señor ministro. Sí, gracias, señor presidente. Fíjese, acabamos de invertir 700 millones de euros en la renovación completa de esa línea, pero ustedes hablan de falta de inversión. Yo en estos días reflexionaba en relación con este asunto y ante toda esta desproporción, toda esta exageración en sus reacciones, su dramatismo, reflexionaba sobre la proporcionalidad en la exigencia de atribuciones de responsabilidad política, ¿no? Y claro, me preguntaba cuál sería, teniendo en cuenta cuál es su reacción en relación con lo sucedido el domingo, un hecho completamente ajeno a Adif, completamente ajeno a Renfe, ¿cuál sería su reacción en el caso de que nos encontráramos ante la hipótesis más grave que se puede producir en un ecosistema ferroviario? Todos estaremos de acuerdo, ¿no?, que la hipótesis más grave de un evento ferroviario es un accidente con víctimas, ¿verdad? Ese sería el más grave, ¿no? Bueno, pues es que en el caso de España esto no es una hipótesis, esto sucedió. En España sucedió la hipótesis más grave. Y claro, yo tiré de hemeroteca para ver cuál era su reacción, porque si esa se hubiera producido estando yo de ministro, teniendo en cuenta lo que hacen ante esto, no sé qué hubieran hecho ustedes conmigo. Me habrían colgado por los pies, no sé qué hubieran hecho. Y claro, dije, bueno, ante un evento de esas características, ¿cómo reacciona el Partido Popular? ¿Exigieron ustedes responsabilidades a la ministra que estaba al frente del Ministerio en el año 2013, cuando se produjo aquel accidente? No. ¿Sabe quién se las exigieron? Al ministro socialista que llevaba 2 años fuera del cargo, al señor Blanco. Eso es lo que hicieron ustedes. Por cierto, el señor Hernando, que es quien hizo esta exigencia de responsabilidades, 12 años después, ahí sigue. Y por cierto, le voy a decir una cosa, al igual que usted, en aquella ocasión había una diputada del Partido Popular en aquellos trenes, resultó herida. ¿Sabe lo que les pidió a ustedes? Al menos la cabeza del presidente de Renfe y del presidente de Adif. ¿Qué hicieron ustedes? No concedérsela. ¿Qué hizo ella? Dejó el escaño y dejó el Partido Popular. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Ustedes, cuando están en el Gobierno, nunca asumen responsabilidades, pero en la oposición siempre las exigen. Muchas gracias. Gracias. Pregunta dirigida al ministro de Industria y Turismo. 5:15 de la mañana. No hemos llegado a Madrid. Mi hijo va en ese tren. ¿Pueden darle al menos agua? Hemos salido aún sabiendo que ya había incidencias. Inexplicable. El lunes, miles de personas se quedaron atrapadas en trenes en nuestro país, sin información. Mayores y niños sin agua ni comida, sin un trato humano. El mismo trato recibí, el mismo abandono recibí cuando también me quedé atrapada en un tren durante el apagón. Eso sí, sin ningún coche oficial que me rescatara como a su compañera en Aragón. 14 horas encerrados, aislados, sin beber ni comer absolutamente nada. 500 personas hacinadas. Le confieso que su calidad del sueño no era el tema de debate en el tren, sino si el suelo de la estación sería un lugar seguro en el que dormir. Por eso, ministro, le pregunto, ¿cree que los usuarios se merecen este trato? Señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, señora Núñez. Los usuarios de Renfe se merecen el mejor trato posible, en unas circunstancias tremendamente difíciles provocadas por un delito que provocó graves daños en la infraestructura ferroviaria. Muchas gracias. Mire, fue usted el primero en hablar de sabotajes, alentando la teoría de la conspiración y cuestionando la seguridad nacional.